Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Romeo y Julieta del célebre autor inglés William Shakespeare. Vamos a ver juntos un resumen por escenas, así que si lo que buscas es un resumen más general, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Romeo y Julieta, resumen por actos. Aunque la historia de Romeo y Julieta es relativamente corta, muchas cosas ocurren en sus escenas. Para que estés bien preparado ante cualquier pregunta de examen y entiendas a la perfección la trama de una de las grandes obras de la literatura, escucha nuestro resumen por actos de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, acto 1. El primer acto de Romeo y Julieta sirve como presentación del argumento, una historia de amor prohibido debido a la enemistad de dos familias, las cuales también se presentan en las escenas. Escena 1. En la plaza de Verona, la ciudad en la que se desarrolla la historia, 4 criados pelean. 2 de ellos pertenecen a la familia Capuleto y los otros 2 a los Montesco, el clan enemigo. La discusión llega a ser tan fuerte que las familias deben intervenir para separar a sus sirvientes. Mientras, Romeo, de los Montesco, pasea por el bosque, en una descripción de la naturaleza como refugio. Se encuentra ensimismado y triste porque Rosalina, la muchacha de la que está locamente enamorado, lo ha rechazado. Así se le encuentra su primo Benvolio, que había acudido en su búsqueda. Escena 2. En esta escena es el momento de conocer más de cerca a los Capuleto. El primero al que Shakespeare nos presenta es a Paris, un pretendiente de Julieta de quien ha pedido la mano. Sin embargo, el padre de Julieta considera que su hija aún es muy joven para casarse, pero mantiene la puerta abierta al matrimonio invitando a Paris a la fiesta de máscaras que darán en casa. Cuando Paris regresa de la casa de los Capuleto, por el camino se encuentra a Romeo y Benvolio, que entonces se enteran de la fiesta. Romeo decide ignorar el miedo, colarse e ir, pues cree que Rosalina estará también allí. Esto supone un gran riesgo para los dos hombres, pues supone entrar al territorio enemigo. Escena 3. El siguiente personaje que conocemos es a la madre de Julieta, que intenta convencerla de que se case con Paris, pues es un buen hombre y su familia también lo es. Escena 4. Un amor prohibido. Llega la fiesta de los Capuleto a la que Romeo consigue entrar, pues al ir enmascarado nadie le reconoce. Aunque el joven no está demasiado animado, todo cambia cuando se encuentra con Julieta, de la que enseguida se enamora. Obviamente no sabe quién es y no la reconoce como la hija de su familia enemiga. De hecho, no descubre la verdadera identidad de su nuevo amor hasta el final de la fiesta, cuando su amigo Mercucio se lo hace saber. Romeo y Julieta, acto 2. Romeo y Julieta ya se han conocido y se han enamorado, por lo que en el resumen del segundo acto de Romeo y Julieta iremos viendo cómo se desarrolla su relación secreta. Escena 1. Romeo está obsesionado con Julieta y no puede parar de pensar en ella. Tal es su enamoramiento que, incapaz de luchar contra su impaciencia, decide saltar la tapia de los Capuleto para encontrarse con ella. Decide asumir este riesgo a pesar de que Benvolio y Mercucio le hacen ver lo mala idea que es. Escena 2. La segunda escena del segundo acto de este drama es una de las más famosas de la literatura. En ella Julieta se asoma desde el balcón para hablar con Romeo, que está abajo. Ambos se confiesan su amor, incapaces de aceptar que la enemistad entre sus familias hace su relación imposible. A pesar de ello, se juran amor eterno y Romeo promete casarse con Julieta. Al poco rato, escuchan unos ruidos que obligan a Romeo a salir corriendo para no ser descubiertos. Escena 3. Hay un personaje que hasta ahora no había aparecido y que lo hará en esta escena, Fray Lorenzo. Este fraile está hablando de un veneno que tiene la capacidad de matar cuando llega Romeo, que le confiesa el fuerte amor que siente por Julieta. El monje se da cuenta de que la relación, a pesar de estar prohibida, puede ser muy bueno para Verona, siempre dividida por la enemistad entre los Montesco y los Capuleto. La unión de Romeo y Julieta podría acabar con esta lucha constante y suponer una reconciliación. Escena 4. Benvolio acude a Mercucio para contarle algo importante. Ha interceptado una carta dirigida a Romeo y firmada por Teobaldo, un Capuleto que le reta a un duelo. En ese momento entran también a escena Romeo y el ama de Julieta, que le explica que si quiere casarse con la joven, deberá primero acudir otra vez a Fray Lorenzo para confesarse. De este modo, el fraile luego los unirá en matrimonio. Escena 5.
De vuelta en casa de los Capuleto, el ama de Julieta le cuenta a la chica que Romeo ha aceptado confesarse ante el fraile, así que ella deberá luego ir también a donde Fray Lorenzo para casarse. Escena 6. El plan secreto y peligroso. Bendecidos por Fray Lorenzo, Romeo y Julieta intercambian los anillos y se casan en esta escena final. Romeo y Julieta, acto 3. El tercer acto es el nudo de la historia, cuando todo lo que supone que Romeo y Julieta se hayan casado explota ante todos los personajes. Escena 1. Duelos y venganza. Benvolio y Mercucio, Montesco, se pelean contra Teobaldo, Capuleto, que antes había retado a Romeo. Este aparece poco después y no duda en meterse en medio de la lucha. El desenlace es catastrófico. Teobaldo mata a Mercucio y Romeo, vengando a su amigo, acaba a su vez con la muerte del Capuleto. Cuando el príncipe de Verona acude al lugar de los hechos, alertado por la sangre que estaba corriendo, decide que Romeo debe exiliarse de la ciudad. Su madre, la señora Montesco, muere de pena al enterarse. Escena 2. Un último recurso. Julieta se entera de lo sucedido por su ama, lo que le hace atravesar una montaña rusa de emociones que Shakespeare retrata con excelencia. Por un lado, rechaza que su marido sea el responsable de la muerte de Teobaldo, pero por otro lado entiende que fue este último quien inició la pelea. Además, se siente triste y dolida por el exilio de Romeo, por lo que el ama, para consolarla mínimamente, organiza una última cita nocturna entre ambos que sirva como despedida. Escena 3. Romeo acude a Fray Lorenzo y ahí es donde se entera de la decisión del príncipe. Sabe que esto supondrá separarse definitivamente de su amada Julieta tras la cita nocturna que el fraile y la ama han concertado. Escena 4. En esta escena volvemos a ver a París, que sigue interesado en casarse con Julieta. Sin embargo, el padre de la joven le explica que, por el luto hacia Teobaldo, no podrá celebrarse ninguna boda hasta el jueves. Escena 5. Romeo y Julieta pasan la noche juntos y al amanecer se despiden entre lágrimas. Cuando Romeo ya se ha ido y la mañana ha llegado, la madre de Julieta entra en la habitación para anunciarle que en unos días deberá casarse con París. La muchacha, que considera que aún se encuentra en plena juventud y además es fiel a Romeo, se niega. No obstante, su padre termina interviniendo y amenazándole con que si no se casa por las buenas, tendrá que hacerlo por las malas. Desesperada, Julieta acude a su ama, que le recomienda casarse con París a pesar de todo. Romeo y Julieta, acto 4. La desesperación se apodera de Julieta mientras que Romeo sigue en el exilio. Resumimos el cuarto acto de Romeo y Julieta. Escena 1. Es miércoles y al día siguiente, Julieta y París se casarán. Fray Lorenzo es quien oficiará la boda, y durante su reunión con los dos enamorados, Julieta consigue quedarse un rato a solas con él para explicarle que ella sigue enamorada de Romeo. El fraile la entiende y ve lo complicada que es la situación, por lo que le hace una recomendación arriesgada: tomarse una pócima con la que fingir su propia muerte. Cuando despierte de ese sueño, que parecerá un fallecimiento, Romeo estará allí para escapar juntos. Julieta accede y se lleva el veneno, sabiendo que solo tendrá que tomarse unas pocas gotas. Escena 2. En casa de los Capuleto todo es caos y los criados van de un lado a otro preparando la boda. Julieta se acerca a su padre y se disculpa por haberlo puesto todo tan complicado, asegurándole que se casará con París. Escena 3. Tras escoger el vestido con su madre y su ama, Julieta se queda sola en su habitación, por lo que aprovecha para beberse el veneno del fraile y fingir así su muerte. Escena 4. Es jueves por la mañana y París llega a la casa de los Capuleto para casarse con Julieta. Todo está ya listo, por lo que el padre de la joven le pide al ama que suba a la habitación para despertar a la novia. Escena 5. Cuando llega a la habitación, el ama se encuentra a Julieta aparentemente muerta en la cama. Sus padres y París acuden al escuchar los gritos y observan ellos también que la joven está muerta. Romeo y Julieta, acto 5. El acto final de Romeo y Julieta pone el sello a una de las historias más famosas, interesantes y relevantes de la literatura universal. Escena 1. Romeo, exiliado en la ciudad de Mantua, se encuentra con un chaval llamado Baltasar que le anuncia la muerte de Julieta. Triste y angustiado, decide volver a Verona. Por el camino, se compra un veneno. Escena 2. La tragedia de Romeo y Julieta.
En esta escena nos enteramos de que Fray Lorenzo le había pedido a otro fraile, a Fray Juan, que buscase a Romeo y le diese una carta donde explicaba la verdad sobre la falsa muerte de Julieta. Sin embargo, Fray Juan no llega a entregarle el mensaje a Romeo porque es detenido por las autoridades sanitarias, lo que lleva al fracaso de la carta. Escena 3. La reconciliación y la esperanza. La última escena nos sitúa en el Panteón de los Capuleto, donde Paris aparece con un ramo de flores para dejar sobre la tumba de la que iba a ser su esposa. Entonces escucha unos ruidos y se esconde. Quien entra en escena es Romeo junto a Baltasar, al que entrega una carta dirigida a su padre, cabeza de familia de los Montesco. Cuando ve que es Romeo quien entra al panteón, Paris sale de su escondite pues piensa que el joven ha ido para mancillar la tumba de Julieta. Ambos se enzarzan en un duelo que acaba con la muerte de Paris. Ya sin nadie que le corte el camino, Romeo sigue hasta ver el cuerpo de Julieta y sabiendo que no quiere vivir en un mundo en el que no esté ella, se toma el veneno y cae muerto. Al instante aparece Fray Lorenzo, que se encuentra la escena de Paris y Romeo muertos y Julieta comenzando a despertarse. Cuando la joven se percata también de lo ocurrido, coge la espada de su amado y se la clava. Poco a poco van entrando el resto de personajes, tanto capuletos como montescos. Fray Lorenzo explica todo lo ocurrido y Baltasar entrega la carta al padre de Romeo, en la que el protagonista hacía ver que la enemistad entre ambas familias solo traía desgracias. Esta reflexión, unida al destino trágico que se extiende ante sus ojos, hace que el enfrentamiento entre las dos estirpes cese, conscientes de que mantenerla solo acarreará más muertes. Así se produce el perdón final. Los temas de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es un clásico de la literatura, por eso tantos estudiantes leen y conocen la historia de estos dos enamorados. Sin embargo, el amor es solo uno de los temas que trata la obra de teatro. De hecho, siempre se ha destacado la excelencia de William Shakespeare para generar tramas y subtramas, haciendo que se interrelacionen. Lo vemos a continuación. El amor romántico. Está claro que el amor es el tema principal, aunque como veremos más adelante, no el único. En concreto, Shakespeare aquí desarrolla la idea del amor romántico. ¿A qué nos referimos con amor romántico? Pues a ese amor que nace del impulso y que tiene más que ver con las pasiones y deseos emocionales y afectivos que con la razón. Romeo y Julieta se enamoran a primera vista, sin saber siquiera sus nombres, por lo que está claro que en esa primera mirada prima el deseo por encima de la lógica. No obstante, Shakespeare cuida mucho los elementos lujuriosos y cuando los introduce lo hace con dobles sentidos. Además, antes de que se produzca un encuentro sexual, hace que los personajes se casen, otorgando así pureza a la relación. En esto se diferencia de la Celestina de Fernando de Rojas, bastante más pasional. ¿Por qué hacer esto? Shakespeare al final quería convertir a los amantes en mártires, pues su muerte provoca la reconciliación de las familias. Si la relación hubiese sido demasiado sexual, especialmente en el siglo XVI en el que se estrenó la obra, el público no los hubiese visto como personas que han hecho un sacrificio, sino como pecadores, por lo que el final no tendría el mismo significado. Otra característica del amor romántico que también vemos en Romeo y Julieta es su eternidad, y muy de la mano su destino trágico. Este, hasta la muerte, queda claro en toda la obra, pues los riesgos que asumen los protagonistas para amarse son múltiples, llegando a engañar o incluso asesinar para defenderlo. Todo, incluso la propia vida, pasa a un segundo plano. El matrimonio. Muy unido al amor está el tema del matrimonio. Casarse es un arma de doble filo para los enamorados, pues su matrimonio secreto los une ante los ojos de Dios, pero no deja de ser algo prohibido y que no pueden oficializar. Además, el matrimonio arreglado, al que el señor Capuleto obliga a Julieta, también juega en contra. La familia. En Romeo y Julieta, la familia es mucho más que un conjunto de relaciones. También define la personalidad y el destino de los dos protagonistas. Pertenecer a una u otra familia les obliga a ser de una manera y a ser víctimas de esa identidad que les es impuesta. Por ejemplo, sus deseos individuales no sirven de nada porque están sujetos a los de sus familias. La muerte. Uno de los grandes temas de Romeo y Julieta es la muerte, y en concreto el suicidio. Desde el comienzo, su presencia es omnipresente, pues la sucesión de hechos nos hacen pensar en que no va a haber un final feliz. El suicidio es la forma de morir que más aparece,
pues pronto se convierte en una solución posible para los amantes. Consideran que no hay vida sin estar juntos, por lo que la muerte sería su única opción. Así, el suicidio se presenta como un acto de lealtad y de autodeterminación. También puede verse la muerte como liberación, pues es la que les quita todas las losas, las presiones y las expectativas que caían sobre los amantes. Julieta finge su muerte para enfrentarse al destino marcado por su familia, y luego ambos, Romeo y Julieta, terminan matándose por ese amor fiel y la imposibilidad de cumplir con las expectativas puestas en ellos. La espada y el veneno se convierten en sus armas, en su forma de defender el amor. Romeo y Julieta, ¿una historia real? Si has investigado algo sobre Romeo y Julieta, es posible que hayas leído algo sobre qué es una historia real. ¿Es eso cierto? Pues bien, vamos a averiguarlo. Lo primero que tienes que saber es que la historia de estos dos enamorados no salió de la imaginación de William Shakespeare. Aunque es cierto que el autor inglés dio forma a la historia, lo cierto es que la leyó antes en un cuento de Matteo Bandello que a su vez estaba basado en un romance trágico de la antigüedad. Por lo tanto, si la historia de Romeo y Julieta fuese real, tuvo que haber ocurrido hace muchísimos años. ¿Qué idea del ser humano se presenta en la obra de Romeo y Julieta? Cuando decimos que Romeo y Julieta es una obra teatral que nos ayuda a comprendernos como personas, es por la idea del ser humano que se presenta. ¿Y cuál es esa? En realidad son varias. 1. Las personas tendemos a enfrentarnos por causas sociales, políticas y culturales porque no nos molestamos en entender, debatir y escuchar. 2. El amor es puro y se escapa a la razón o a la lógica. 3. La lucha solo genera desgracias, violencia y un odio ciego que también escapa a cualquier lógica. 4. El ego no aporta nada. Todas las decisiones que las personas toman desde el yo, sin pensar en el resto, solo llevan a un destino trágico. Por ejemplo, Romeo y Julieta decidiendo amarse en secreto y a toda costa sin pensar en las consecuencias, o el padre de Julieta obligándola a casarse con Paris. 5. Los seres humanos solo nos arrepentimos cuando ya está todo perdido. Somos incapaces de darnos cuenta de las consecuencias antes de que éstas lleguen. 6. Cuando estas consecuencias ya nos han ahogado, es entonces cuando reaccionamos y nos damos cuenta de lo que realmente importa. ¿Te sientes preparado para enfrentarte al examen de Romeo y Julieta? Seguro que después de leer nuestro resumen y análisis lo tienes todo mucho más claro. También te recomendamos hacerte con un ejemplar del libro para poder leerlo y consultarlo. Y hasta aquí el análisis de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Si estás buscando un resumen más general, te recomendamos acudir a nuestro audio específico sobre este aspecto. Aunque si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.